Que Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a meditar en una pregunta. Hemos hablado algo acerca del arrebatamiento de la iglesia, pues la Biblia nos habla de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia. Pero, ¿qué pasará después de que la iglesia sea arrebatada? ¿Qué acontecimientos habrá una vez que la iglesia del Señor sea llevada a la presencia de Cristo? Pues es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasará después del arrebatamiento? Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 17, que dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, pero también te damos gracias porque nos has revelado el plan que tienes para con tu iglesia, para con el mundo, y nos lo has revelado en tu palabra, en las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos, Señor, lo que va a acontecer pronto, y las promesas que tú tienes, que son de fortaleza, que son de consuelo para la iglesia, para tu pueblo. Ayúdanos a meditar en ellas y enséñanos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, decíamos que el tema del cual vamos a hablar es: ¿qué pasará una vez que la iglesia sea arrebatada por nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasará después del arrebatamiento? En primer lugar, lo que va a pasar es que la palabra del Señor dice que la iglesia, después que sea arrebatada, va a ser para que estemos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor va a venir por su iglesia, si el Señor va a venir por su pueblo, es para que nosotros siempre estemos con Él. Y es lo que nos dice la palabra del Señor en primera Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Donde quiera que el Señor vaya, allí estaremos con Él. Donde quiera que el Señor esté, allí estará la iglesia con Él, allí estaremos con el Señor. Dice la palabra del Señor también en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Juan capítulo 17 y el versículo 24, dice también de la siguiente manera, San Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está ahora Cristo? Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Está allá en la gloria del Padre, y Jesús está diciendo que aquellos que el Padre le dé a Cristo, es decir, los que creamos en el Señor Jesucristo, dice que donde esté Él, allí también vamos a estar nosotros, porque Él quiere que vea la gloria que el Padre le ha dado, y nosotros vamos a poder disfrutar de la gloria del Padre, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 14 y el versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, si estamos vivos, no nos vamos a quedar aquí a pasar la gran tribulación, sino que dice la palabra del Señor, con base en los versículos que hemos leído, que nosotros seremos arrebatados para estar con el Señor,
y no pasaremos la gran tribulación. Los que han muerto en el Señor Jesucristo tampoco permanecerán en los sepulcros, tampoco permanecerán en la tumba, sino que dice la Escritura que serán resucitados por nuestro Señor Jesucristo y serán transformados y estarán así siempre con el Señor. Tampoco dice aquí la Biblia que pues vamos a estar aquí en la tierra y que aquí va a ser el paraíso. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros vamos a estar con Cristo, que si Cristo va a venir por segunda vez es para que Él nos lleve a su gloria, es para que Él nos lleve a su presencia y así vamos a estar siempre con nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué pasará pues cuando la iglesia sea arrebatada? Lo primero que va a pasar es que nosotros vamos a estar en la gloria con Cristo donde esté nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero mencionar también 3 acontecimientos muy importantes que ocurrirán. Y el primero de ellos es que la iglesia, los cristianos, los que estamos esperando a Cristo, lo que va a acontecer mientras sea aquí la gran tribulación, la palabra del Señor nos enseña que allá en ese lapso de 7 años, que es la semana número 70 del profeta Daniel, en esos 7 años, primeramente se llevará a cabo lo que se le llama el juicio de los creyentes, que es importante hacer notar que es muy diferente al gran juicio final que habla el Apocalipsis, el juicio ante el trono blanco, porque en ese juicio, en el último juicio, en el gran juicio final, allí estarán los que no aceptaron a Cristo, y dice la Escritura que el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero ese es otro juicio, que es el juicio de los incrédulos, que es después que sea el fin del mundo. Ese es el juicio de los incrédulos cuando acabe el milenio que habla la Biblia. Pero nosotros no vamos a enfrentar el juicio final, porque la palabra del Señor nos habla de otro juicio, que se llama el juicio de los creyentes, o también es conocido como el tribunal de Cristo. Y en ese juicio, pues una vez que ya estemos con Cristo, pues ya no vamos a correr el riesgo de ser condenados, sino que ese juicio va a ser para ser recompensados por nuestro trabajo. La Biblia nos habla acerca de las coronas del cristiano. El apóstol Pablo habló acerca de las coronas del creyente. Es precisamente en ese momento, mientras la iglesia sea arrebatada y estamos en el cielo, es ahí donde nosotros vamos a ser recompensados, vamos a ser coronados por nuestro trabajo, por la predicación de la palabra, lo que hayamos hecho. Y esto tiene base bíblica. Primeramente quiero leerles en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5, que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces somos dados, como ocurría en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, era porque en la iglesia de Corinto se juzgaban unos con otros, se peleaban unos con otros, la iglesia estaba dividida, tenía grandes problemas doctrinales, espirituales, entre los miembros se peleaban. Entonces el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Corinto y a nosotros también, dice: no juzgues antes de tiempo, porque como seres humanos a veces somos dados a hacer juicios o a prejuzgar que de algún hermano, de alguna hermana, hablar que si trabaja, que si no trabaja, que si hizo esto, que si hizo aquello. Entonces dice la palabra del Señor que no juzguemos nada antes de tiempo,
porque en realidad el que va a recompensar a cada persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ser juzgados los creyentes en el Señor. Ahí vamos a ser juzgados los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que seguimos el Evangelio de Cristo. Y dice que allí el Señor manifestará las intenciones de los corazones. Si alguno está trabajando para el Señor y tal vez en esta tierra no tenga reconocimientos, no tenga galardones por su labor, por su trabajo, porque la Biblia dice que nosotros debemos trabajar no como si lo hiciéramos para los hombres, sino que tenemos que trabajar como para el Señor, las cosas con amor, y debemos hacerlas para Dios. Si alguno está trabajando en la predicación del Evangelio, debe de hacerlo para agradar al Señor. Si alguno está evangelizando, debe de hacerlo para el Señor. Si alguno está haciendo algún trabajo material, de hacer comida para la iglesia, de hacer comida para ayudar a otras personas, debe de hacerlo como para el Señor Jesucristo. Si alguno está apoyando la obra, cooperando para la obra de Dios, para que la palabra siga siendo predicada, debe de hacerla como para el Señor. ¿Por qué? Porque este versículo dice que en el tribunal de Cristo, allí el Señor manifestará las intenciones del corazón, y dice que cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. No debemos estar buscando los aplausos de la gente o la recompensa de los hombres, no, porque dice que debemos anhelar algo mayor, algo más glorioso, que es cuando en aquel día recibamos alabanza del Señor. Y ahí se dirán aquellas hermosas palabras que decía nuestro Señor Jesucristo, que dijo Él: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y es cierto, tal vez en la obra de Dios no hemos hecho mucho. Tal vez en la obra de Dios hemos hecho poco. Lo que sea que usted haga, sea poco o sea mucho, hágalo de corazón, hágalo para Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un día muy glorioso, en aquel día allá en el cielo, cuando la iglesia sea arrebatada, que estaremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y allí saldrá a la luz aquel que haya trabajado para Dios o ha hecho, también se le tomará en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de la parábola de los talentos. ¿Recuerda usted la parábola de los talentos? Que dice que el Señor llamó a cada uno a quienes les dio sus talentos, y aquellos que duplicaron los talentos, el Señor les recompensará. Pero aquel siervo malo y negligente que esconda su talento, dice que será echado a las tinieblas de afuera. De manera que, hermanos, este juicio ante el tribunal de Cristo será para que nosotros seamos recompensados en todo el trabajo que hayamos hecho para la obra de Dios y para nuestro Señor. Quiero citar otro pasaje que también nos habla acerca de ese juicio, en 2 Corintios, capítulo 5, pero el versículo 9, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor dice que en aquel día nos va a tomar en cuenta lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y dice la Escritura que allá se tomará en cuenta todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos procurar serle agradables al Señor. ¿Para qué? Para que en aquel día
no tengamos nada de qué avergonzarnos delante del Señor. No tengamos nada que se nos señale por causa de no haber obedecido la palabra del Señor. En aquel día el Señor llamará a todos sus siervos. En aquel día el Señor llamará a cuentas a todos aquellos que le conocieron, dice la palabra. Y aquellos que no predicaron el evangelio, decía el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Por eso la Biblia dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas y nos dirá, ven siervo, dame cuentas de tu mayordomía. Dime lo que hiciste con tu vida, dime lo que hiciste con tu familia, dime las oportunidades que te di para trabajar en la obra. Y tristemente muchos no podrán dar buenas cuentas. ¿Por qué? Porque no están sirviéndole al Señor, no están trabajando para Dios. Entonces tenemos que serle agradables, como dice el apóstol Pablo, pero también dice aquí que delante de Cristo y delante de su tribunal, cada uno va a recibir según lo que haya hecho, lo que hizo en esta tierra. Por eso, hermanos, debemos de procurar agradarle al Señor. Este fue una de las claves del éxito del apóstol Pablo, cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo, su vida consistía en servirle a Cristo, en agradarle a Cristo. Y él mismo también decía que él había vivido y trabajado con una limpia conciencia. La conciencia de Pablo estaba limpia de tal manera que él, cuando se despedía de algunas iglesias, les preguntaba, les decía, díganme si algo le debo a alguien. Si alguien tiene que decirme, dígamelo ahora. Limpio estoy de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado enseñarles, no he rehusado predicarles, no he rehusado hablarles de la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo vivía con una conciencia limpia, predicaba con una conciencia limpia, servía a Dios con una conciencia limpia, y él podía decir y llegar a la conclusión, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces, amados hermanos, lo primero que acontecerá cuando la iglesia sea arrebatada es que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir las recompensas por los trabajos que hayamos hecho en su obra, por cómo le hayamos servido al Señor. El Señor nos va a recompensar en aquel día. La Biblia nos habla de la corona de justicia, pues es ahí donde vamos a ser coronados, delante del Padre, delante de los ángeles, delante de la multitud celestial. Ahí vamos a ser coronados. Por eso vale la pena esforzarnos. Por eso vale la pena servir a Cristo, porque con Cristo no perdemos nada. Al contrario, con Cristo todo es ganancia. El morir es una ganancia con Cristo. El vivir es una ganancia. No hay otra cosa más hermosa que servirle a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que ocurrirá para el cristiano. Aquí solamente estamos hablando de los creyentes, porque los incrédulos no tienen parte de este tribunal. No tendrán parte de estas recompensas que Cristo ha prometido. Es para la iglesia fiel. Para los incrédulos les espera una horrenda expectación y juicios venideros que vendrán sobre ellos. Otro segundo evento que habrá glorioso después del arrebatamiento, una vez que la iglesia sea arrebatada, es que se celebrarán las bodas del Cordero. Serán las bodas más impresionantes y más gloriosas. ¿Dónde se llevarán a cabo las bodas del Cordero? En el reino de los cielos. En la gloria con Cristo, la iglesia será arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros seremos transformados. ¿Y qué ocurrirá una vez que ya estemos con Cristo? Seremos recompensados, estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero también la iglesia
se unirá con Cristo en las bodas del Cordero. Y esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el versículo 25, primeramente dice de la siguiente manera, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder tener acceso a las bodas del Cordero? Por una razón, y es porque Cristo nos amó. Es porque Cristo amó tanto a la iglesia. La iglesia se compone de todos los creyentes que han sido lavados con la sangre del Cordero. Todos los que hemos recibido a Jesucristo, que nos hemos arrepentido del pecado, que nos hemos bautizado conforme a su evangelio. Entonces la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes que ya están con el Señor, los que estamos ahora, los que han de creer. Y la iglesia, siendo ese cuerpo, siendo la novia de Cristo, siendo la esposa de Cristo, dice la Escritura que la iglesia fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos aquí hacer un paréntesis. ¿Cuáles son las características que debe de tener o que tendrá la iglesia por la cual Cristo viene? Porque hoy en día puede haber mucha gente, puede haber muchas religiones que digan, nosotros somos la iglesia de Cristo. La mayoría de las religiones ostenta el título de que es la iglesia verdadera. Pero vamos a ver qué dice este pasaje tan corto, pero que nos habla las características que tendrá la iglesia que va a ser arrebatada. La iglesia que se unirá con Cristo en las bodas del Cordero, primeramente dice que esta iglesia fue comprada por Cristo. Luego dice que esta iglesia fue santificada por Cristo. Número 3 dice que esta iglesia fue purificada por la palabra de Dios. Quiere decir que ya hubo un cambio en la persona. Quiere decir que ya hubo una santificación en la persona. Quiere decir que la persona ya fue lavada con la sangre de Cristo. Pero también dice aquí, una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, dice la Escritura. La iglesia tiene que ser una iglesia sin mancha. La iglesia tiene que ser una iglesia sin arruga. ¿Cuáles son esas manchas? Aquellas cosas que contaminan nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. ¿Y qué es lo que contamina? El pecado, la desobediencia, la maldad. El pecado trae contaminación, el pecado trae una mancha espiritual a nuestra vida. El pecado ensucia nuestras vestiduras. El pecado son esas arrugas, esas manchas. Y dice la palabra del Señor, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. No nos podemos llamar cristianos y tener 2 esposas o 2 mujeres. No nos podemos llamar cristianos y andar en un baile. No nos podemos llamar cristianos y andar tomando. Recuerdo el testimonio de una hermana que me decía que cuando a ella le evangelizaron, dice que llegaron unas personas a su casa, porque ella no era cristiana todavía. Llegaron unas personas a su casa, se sentaron a la mesa y empezaron a evangelizarla. En un lado tenían la Biblia, pero decía ella que como hacía calor en esa región, dice que fueron a comprar unas cervezas. Y en un lado tenían la Biblia evangelizando a la hermana que en ese tiempo no era cristiana, y en otro lado tenían las cervezas frías.
¿Qué clase de cristianismo es ese? Cuando la Biblia dice en la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces no puede haber ese tipo de cristianismo. Por eso dice las palabras del Señor que no va a poder entrar ninguna cosa inmunda que haga abominación. No podemos llevar una doble vida delante de Cristo. Por eso Cristo fue claro y dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca. La Biblia es clara, Él no solapa el pecado de nadie, no admite el pecado de nadie. Y por eso la palabra del Señor dice que no va a entrar nadie que tenga mancha ni arruga. Porque la iglesia de Cristo debe de ser santa. Porque la iglesia de Cristo debe de ser pura. Porque la iglesia debe de apartarse de todo lo mundano, de todo lo pecaminoso. El apóstol Pablo decía, escribiendo a los tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Y en la epístola a los Gálatas nos da una lista de pecados que Dios no admite. Bueno, Dios no admite ningún pecado, pero ahí habla de pecados que el hombre comete y que quien los comete no podrá entrar al reino de Dios. Como los adúlteros, como los fornicarios, como los idólatras, como los afeminados, como los homosexuales, como también los homicidas, los parricidas y tantos pecados que la Biblia prohíbe. Si la persona está cometiendo estos pecados y si se dice llamar cristiano, pero está viviendo una vida de pecado, obviamente no podrá entrar al reino de los cielos, porque la Biblia condena esas prácticas. Por eso la persona debe de arrepentirse, por eso la persona debe de santificarse ahora, si es que verdaderamente quiere estar allá en las bodas del Cordero. Entonces la Biblia dice que la iglesia de Cristo debe de ser santa y debe de ser también sin mancha. Hay otro pasaje aquí mismo en Efesios 5, el versículo 32 que dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es por eso que cuando celebramos una boda aquí en la tierra, siempre la mujer va vestida de blanco. ¿Por qué va vestida de blanco? Porque el blanco simboliza la pureza, la castidad. Porque aquella mujer se ha guardado para su marido, para su esposo, para el que va a ser su marido. Y de esta manera también es lo que Cristo quiere. La iglesia debe guardarse para su esposo. La iglesia debe guardarse para su marido, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora hay un pasaje también en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 19, donde se nos habla de la bienaventuranza que será estar en las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios, aleluya. Dice aquí que debemos gozarnos, que debemos alegrarnos y que le debemos dar gloria. ¿A quién le debemos dar gloria? Debemos darle gloria a Dios, porque es por su amor y por su gracia que nosotros vamos a estar allá. Debemos darle gloria a Dios porque es por la misericordia de Cristo, que cuando un creyente para estar con el Señor, que si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos acceso a la presencia de Dios, no tendríamos la oportunidad de ser salvos, pero gracias a Dios por Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo se dio
por nosotros y murió en la cruz para que por medio de su sangre nosotros fuéramos lavados, para que por medio de su sangre nosotros fuéramos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Y es por esa obra, por esa acción de Cristo que ahora nosotros podemos ir a las bodas del Cordero. ¿Y qué dice aquí en el versículo 7? Que su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Es la iglesia. Por eso oramos, por eso estamos ayunando, por eso estamos orando, por eso estamos poniéndonos cada día a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque se trata de estar preparados. Tú te estás preparando. Tú estás preparándote para las bodas del Cordero. Una mujer cuando se va a casar, se prepara. Una mujer cuando se va a casar ya no tiene ojos para otro hombre, porque quiere unir su vida con aquel hombre que la ha amado y ha aceptado casarse con él. Así también nosotros, la iglesia, nuestro corazón es para Cristo, nuestra vida es para Cristo, es para Cristo. Ya no es para el mundo, ya no es para el pecado. Ahora somos de Cristo y por eso nos estamos preparando, por eso nos estamos consagrando. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Nos estamos preparando para estar con el Señor Jesucristo. Y dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Si Dios te ha llamado a ti, si Dios te ha salvado, es porque Dios ha tenido misericordia. Y tal vez también haya muchos que todavía no han sido salvos. Pero si usted está escuchando este mensaje, si usted está escuchando esta predicación, es porque Dios le ama. Es porque Dios le está haciendo una invitación. Los que ya estamos invitados, gloria a Dios, pero todavía faltan más personas que han de añadirse a este cuerpo espiritual que es la iglesia, que han de unirse a esta esperanza, a este pueblo glorioso, el cual es la iglesia de Jesucristo. Crea en Jesucristo, arrepiéntase, entréguele su vida al Señor. ¿Para qué? Para que usted también pueda gozar de aquellas bodas gloriosas, donde la iglesia será la esposa que somos nosotros y donde Jesucristo es el esposo con el cual se va a unir para siempre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estos dos acontecimientos van a ocurrir después del arrebatamiento. La iglesia estará ante el tribunal de Cristo para ser recompensados, pero por otro lado vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Qué pasará después del arrebatamiento? Podemos decir que allá en el cielo, la iglesia estaremos celebrando las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Pero tenemos el otro lado, y es en cuanto a los incrédulos. ¿Qué va a pasar después de que la iglesia sea arrebatada? Ya vimos lo que va a estar pasando allá en el cielo. Pero ¿qué va a estar pasando aquí en la tierra? ¿Qué sucederá aquí en la tierra con la gente que se quede? Bueno, también la Biblia nos habla que aquí en la tierra viene un periodo, después de que la iglesia sea arrebatada, viene un periodo que se le llama la gran tribulación. ¿Quién estará en la gran tribulación? Los que no recibieron a Cristo en su corazón. Y podemos decir también aquellos que incluso conocieron de la Biblia, porque habrá mucha gente que conoció Biblia. Habrá mucha gente que era religiosa, habrá mucha gente que pertenecía a una iglesia, incluso pastores, pero que tristemente fueron dejados atrás, pero que tristemente se quedaron, que no se fueron en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque no estaban llevando una vida limpia, porque no estaban llevando una vida de consagración, de santificación para Dios, porque no estaban preparados, estaban manchados espiritualmente. Y vamos a ver que ellos se quedarán a la gran tribulación. Todos los incrédulos, todos los que no se prepararon, aquí en la tierra estará aconteciendo lo que se llama como la gran tribulación, que es la semana número 70 de Daniel, que va a durar 7 años, y va a haber juicios terribles.
Hoy no vamos a profundizar mucho en eso, pero lo vamos a mencionar. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí es donde comienza lo que se llama el día de la ira de Jehová. Una vez que la iglesia sea arrebatada al reino de los cielos, aquí en la tierra se producirá lo que se llama la gran tribulación. ¿Y por qué se llama la gran tribulación? Por todos los juicios que van a venir sobre la tierra. Así como la Biblia nos habla que en Egipto hubo 10 plagas, 10 juicios que cayeron sobre la tierra de Egipto, así también en la gran tribulación habrá plagas, habrá cosas terribles, y dice que aquí que esta tribulación va a ser tan grande que dice que nunca ha habido una tribulación como la habrá en la tierra en esos 7 años. Entonces se llevará a cabo la gran tribulación. Durante esta gran tribulación, la Biblia nos habla que se manifestará el hombre de pecado. Es decir, lo que conocemos como el anticristo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia nos habla que habrá una grande apostasía. Podemos ver cómo en estos tiempos hay mucha apostasía. Iglesias que han apostatado de la fe. Personas que han apostatado de la fe. Personas que dicen, ya no tengo ganas de ir al templo. Personas que dicen, ya no quiero ir al templo. Personas que un día conocieron el evangelio, pero que ahorita andan en el mundo. Eso es apostasía. Abandonar su fe. Dejar la fe. Renunciar a su fe. Y dice la escritura que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Es el anticristo. El anticristo es un personaje que va a venir. Porque sabe usted, el diablo siempre trata de imitar a Dios. Dios envió al Padre. El Padre envió a su Hijo para salvarnos. El Hijo vino del cielo enviado del Padre. Y el Hijo también envió al Espíritu Santo para convencer al mundo. El Hijo nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y somos ahora de Cristo. ¿Por qué le menciono esto? Porque Satanás también va a hacer algo similar. Satanás mandará el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo dice que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Dice que ya está en operación. Pero va a venir una persona, un hombre de carne y hueso, en el cual estará el espíritu del anticristo, será el anticristo, y dice que este personaje va a engañar a las naciones y los va a sellar con el 666, con el sello en la frente o en la mano derecha, dice la escritura. Entonces dice en el versículo, por eso le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se va a hacer pasar como si fuera Dios. Jesucristo dijo en cierta ocasión, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis.
Ahora andamos predicando y la gente no quiere nada de Cristo. Pero cuando venga el anticristo, a ese sí lo va a recibir la gente. Y digo la gente que se quede. La gente que se quede en el mundo, la gente lo va a recibir con los brazos abiertos. Tanto dice que el anticristo se va a hacer pasar como si fuera Dios mismo. Ahora hay otro pasaje más. Aquí mismo en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué quiere decir esto que dice la Biblia? Que ya está en operación el misterio de la iniquidad, que Satanás ya está trabajando. Porque la Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo. Satanás ya está influyendo en las artes, en la política, en la religión, en la economía. Todo se está encaminando, todo se está preparando para que cuando venga el anticristo, la gente lo reciba, la gente lo acepte. Y dice la Escritura que solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el único que puede detener la aparición del anticristo? Sin duda es Dios. Sin duda es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está tocando corazones. Pero un día, esa obra, esa operación del Espíritu Santo dejará de obrar en los creyentes, en las personas, en la gente. Y entonces la iglesia que está siendo tocada por el Espíritu Santo, la iglesia será llevada. Mientras la iglesia esté aquí presente, el anticristo no puede aparecer. Hay ocasiones que hay hermanos que andan alarmados, ¿no? Pues que el anticristo es fulano, el anticristo es sutano. No, hermanos. La Biblia dice que mientras la iglesia esté presente, él no se puede manifestar, aunque ya está operando, aunque ya está trabajando, pero no puede manifestarse, sino que ya después que la iglesia sea arrebatada, ya después que el Señor se lleve a su iglesia, entonces sí aparecerá el anticristo ya de una manera visible. Y dice el versículo 8, versículos 7 y 8, vuelvo a leer. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Una vez que la iglesia sea quitada, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y qué más dice? Inicuo, cuya venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, que el diablo mandará al anticristo, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No es, el anticristo no estará cuando esté la iglesia, sino dice que estará en toda aquella gente que se pierde, dice. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí la Biblia no dice que va a haber una segunda oportunidad en la gran tribulación. Aquí la Biblia no dice, bueno, si no te fuiste en el arrebatamiento, no te preocupes. Después de que la iglesia sea arrebatada, te puedes ir. Eso no dice la Biblia. La Biblia aquí nos está diciendo que Dios va a permitir que venga un espíritu engañoso sobre la gente que se haya quedado para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Rechazaron la obra del Espíritu Santo. Y entonces dice que va a venir un espíritu engañoso y que a ese sí le van a creer. ¿Para qué? Para que sean condenados los que no creyeron. Entonces tenemos los tres acontecimientos. Una vez que la iglesia de Cristo sea arrebatada,
Los creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Número 2, se celebrarán las bodas del Cordero. Y número 3, mientras se esté celebrando las bodas del Cordero en el cielo en estos 7 años, van a estar viniendo juicios de parte de Dios, que después vamos a verlo en otro tema. Y aquí en la tierra, después que la iglesia sea arrebatada, en la tierra va a comenzar lo que se conoce como la gran tribulación. Pero la van a experimentar aquellos que están rechazando el amor de Dios, aquellos que están rechazando el regalo, la sangre preciosa de Cristo, aquellos que están menospreciando el toque del Espíritu Santo. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no corazón. Y hace referencia a lo que sucedió con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel sentía el toque del Espíritu Santo, pero ellos se endurecieron. Y a causa de la dureza del corazón de los judíos, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso el Espíritu Santo dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque así como los judíos no entraron a la tierra prometida cuando se rebelaban, así también las personas que no reciban el amor de Dios no van a poder entrar al reino de los cielos por medio de la obra de Cristo. Así que, hermano, ¿de dónde eres tú? ¿De cuál eres tú? ¿Eres de los que se van a quedar a la gran tribulación? ¿O de los que vamos a estar en las bodas del Cordero con Cristo? ¿De cuál quieres ser? Si tú quieres verdaderamente estar en las bodas del Cordero y escapar de los juicios venideros, porque va a haber más juicios, se están viendo cosas que nunca se habían visto. Tenemos la pandemia, ahorita la gente anda asustada por una avispa que se llama el avispón de la muerte, porque es una avispa muy grande. La gente está asustada por las plagas que van a venir. Y esto no es nada, hermanos, van a venir mucho más cosas que podemos ver en la Biblia. La Biblia nos habla cosas terribles, pero hoy puedes escapar de todo eso. Hoy puedes asegurar tu vida, hoy puedes asegurar la salvación de tu alma. ¿Cómo? Viniendo a Jesucristo, entregándote a Cristo, entregándole tu corazón, tu vida al Señor. Nadie más que Cristo te puede salvar. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él también dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no quiere que te pierdas. Cristo te ama, quiere salvarte. Él ha puesto los medios para que tú escuches este mensaje. Y Él quiere que tú sepas que Él te ama y que Él quiere salvarte. Pero es necesario que tú vengas en arrepentimiento a Cristo, que tú creas en Él como tu Señor, como tu Salvador, que le recibas. Recibe a Cristo en tu corazón y arrepiéntete y conságrate para Él. Vamos a orar en esta hora, dándole gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Si tú no estás a cuentas con el Señor, ponte a cuentas con Dios. Dios te ama, Dios te quiere ayudar. A lo mejor estás en una situación donde te alejaste de Dios, donde te apartaste del camino de Dios. Vuélvete a Cristo. No te vayas a quedar en la gran tribulación. Arrepiéntete, ponte a cuentas, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios y ponte a cuentas con Él. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, en esta hora, de poder venir a ti, Señor, a través de la palabra, a través de esta oración. Señor, gracias, porque tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo para salvarnos. Porque tú nos amas tanto que nos has dejado este maravilloso libro que nos habla de lo que va a acontecer y de lo que ahora vemos que está sucediendo. Porque tú quieres, Señor, que toda la gente se prepare y se salve. Señor, te pedimos por aquellos que se han apartado de tus caminos. Vuélvelos a ti, Señor, vuélvelos a tus caminos. Aquellos, Señor, que todavía no han entregado su vida a Cristo, sálvales también, mi Dios. Toca sus corazones, mi Dios. Guarda tu iglesia, Señor, para que vivamos una vida santa, una vida limpia delante de tus ojos.
Te pedimos en esta hora, Señor, que ayudes a la iglesia. Si alguno está desalentado, aliéntalo, anímalo. Si alguno se ha desanimado, Señor, por falta de los cultos, anímale, Señor Jesús. Te pedimos por nuestras familias. Tal vez haya descuido en las familias. Tal vez haya descuido en los hijos. Tal vez haya descuido en el hogar, Padre. Despierta el corazón de nuestros hijos. Despierta el corazón de nuestras familias. Que ya no vivan conforme al mundo. Pon temor en ellos, Señor. Pon temor para que se preparen, para que se aperciban. Y a nosotros también ayúdanos a estar motivados para poder motivarlos. A estar consagrados para poder, Señor, motivarles también en la consagración. De tal manera, Señor, que cuando tú vengas, estemos preparados, Señor, que no haya nada que estorbe. Quita lo que estorbe de nuestra vida, quítale lo que estorbe en nuestro corazón. Si algo estamos haciendo mal, corrígelo, Señor. Corrige nuestras vidas, nuestros pasos. Si algo estuviéramos haciendo mal, si haya que hacer más cosas, Padre, ayúdanos a esforzarnos, mi Dios, para servirte y que estemos, Padre, preparados para ese día glorioso, para ese encuentro con nuestro Salvador. Señor, también en esta hora queremos pedirte por nuestra hermana Elizabeth Rodríguez. Tú conoces la necesidad que hay en su vida, suple toda necesidad, guárdales, Padre Santo, ayúdale a ella y a su familia, bendíceles donde quiera que estén, Padre de la gloria. También te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano Pastor Antonio Bautista, Señor, ayuda, Señor, a sus hijas. Tú conoces la necesidad, la enfermedad por la que están pasando. Te pedimos que lleves sanidad a sus vidas, a sus cuerpos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero pedir también, Señor, por el esposo de nuestra hermana, Señor, de Puente Dixla, Señor, de nuestra hermana Cuca. Su esposo se llama Eufrasio, Señor. Quita ese virus que tiene, Padre, en el nombre de Jesús. Haz la obra, Señor. Así también te pedimos por el esposo, Señor, de nuestra hermana Vicky de Puente de Ixtla. Sánale, Padre, y toma cada una de las necesidades y sana a los enfermos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esta palabra. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, hermanos, quiero agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión. Y quiero mandar un saludo a mis hermanos de la iglesia de Puente de Ixtla. También que Dios les bendiga a cada uno de ellos, que han estado pues cumpliendo con sus deberes, a excepción de reunirnos en el templo, por razones que ustedes ya conocen, pero en lo demás han estado cumpliendo. Que Dios les bendiga en grande manera. Y también queremos invitarles para que si ustedes quieren escuchar más predicaciones, aparte de las que tenemos aquí en Facebook, le invitamos para que visite nuestro canal en YouTube. Ahí puede buscar predicaciones de Antonio Gómez Cruz. Ahí ponga en YouTube y usted va a encontrar mi canal y ahí hay muchas predicaciones Antonio Gómez Cruz o predicaciones de Antonio Gómez Cruz. Y puede usted estar escuchando predicaciones que van a bendecir su vida. Y también le invitamos para que nos apoye dándole like a nuestra página de la Iglesia Monte de los Olivos de Puente Dixla. Y pues le invitamos a que siga nuestras transmisiones y que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.